Ex senador y gobernador por el estado de Michoacán. Con más de 50 años de carrera política, fue fundador del Partido de la Revolución Democrática y ex candidato a la presidencia de la República en 1993. El ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y su actual coordinador de asuntos internacionales, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión. Hoy con un programa especial, este domingo con Regina hemos invitado a una persona, a un invitado especial como es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, porque como ustedes saben, hoy se cumplen 80 años de la expropiación petrolera. Y para traerlo un poco más cerca en el tiempo y no irnos hasta 1938, hace 5 años nada más, cuando se promulga la reforma energética, mucha de la comunicación que se hizo a nivel federal fue que se rescataron palabra por palabra los discursos del general Cárdenas cuando se hace la expropiación. ¿Está de acuerdo con eso, Juan? Bueno, primero quiero agradecer la invitación. Por favor, muchas gracias. Regina, qué gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente se tomaron algunas palabras sacadas de contexto en ese momento, pero lo grave es que es la culminación de un desmantelamiento de una industria nacional. No es tanto si se privatiza, si se respetó lo que se había logrado a partir de 1938, sino que es el desmantelamiento no solo de una industria básica fundamental para el país, sino también la entrega de un recurso pues, que es también fundamental, estratégico, no solo para México, sino para cualquier otro país, como son los derivados del petróleo y sus derivados, es la entrega y la pérdida por parte del Estado de cómo manejar en función de un interés general, de un interés público, este recurso. Esto es lo que se deriva de esta reforma que se hace en diciembre de 2013 y que se termina instrumentando en principios del 14 con una serie de leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional. Okay. Yo tengo una pregunta. A ver, hace unos días recuerdo que estuvo con Encinas, sí, no sé, en una presentación. No me acuerdo, en una presentación. La propuesta fue echar hacia atrás la reforma energética en su totalidad, por lo que recuerdo, ¿no? Para mí, dentro de una generación en donde veo que estoy pensando que la tecnología avanza, ¿no? Que el país, digamos, no es lo mismo que hace 80 años, pero en 30 años el país no va a ser lo mismo que es hoy, ¿no? Y pensando en que el mundo se está moviendo hacia las energías renovables, hacia las eólicas, hacia las solares, ¿por qué echar para atrás una reforma energética que a lo mejor va a ir evolucionando hacia algo que es obvio que otros países están haciendo? Hace falta una nueva política petrolera, una política petrolera distinta a la que se ha venido instrumentando, que yo diría no necesariamente tiene que ver con la reforma. Por ejemplo, nos dijeron, a partir de la reforma energética, de la reforma constitucional, van a llegar al país 140,000 millones de dólares de inversión. Petróleos Mexicanos venía invirtiendo anteriormente a esta reforma en los últimos años 10-15 mil millones de dólares. Lo que ha llegado con la reforma no son los 140 y tantos mil millones de dólares, han llegado 1.700, esto es escasamente el 1%, no llega al 2%. Claro, porque toman en cuenta los 50 años de uso de los contratos petroleros. Bueno, pero si anualmente Pemex invertía 15 millones, bueno, pues en el mejor de los casos ha llegado solo el 10% de lo que Pemex invertía en un año. Y estamos hablando ya de 4 años de la reforma, de la llamada reforma energética en materia constitucional. Entonces, hace falta cuidar más nuestras reservas, por ejemplo. Hace falta impulsar más las llamadas energías limpias, que no se contraponen con una política petrolera distinta. Hace falta impulsarlas más.
darles más facilidades para que se apliquen en muchas cuestiones que pueden aplicarse, pero que hacen falta instrumentos financieros, administrativos, políticos para darle mucho más importancia. Hace falta aumentar, incrementar la exploración para tener reservas como las teníamos antes o como las tienen los países petroleros, Arabia Saudita, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, pues tienen reservas para 25 o 30 años por delante. Aquí andamos en 6, 7 años. Bueno, eso es lo que tiene que cambiar. En materia, por ejemplo, de petroquímica, llegamos a producir hace unos años 19 millones de toneladas. Hoy andamos en escasamente 6 o 7. Bueno, entonces esto es lo que pensamos que puede y debe cambiar si hablamos de una nueva política petrolera. Y para dar un mejor, para garantizar que esa política se ponga en función, es decir, se realice en función de un interés público, creemos que es indispensable revertir las reformas constitucionales para darle instrumentos al Estado para conducir esta política, no para que el Estado haga todo. Eso está claro, descartado. Pemex no puede solito, ¿no? Ni hacía todo. Pero ya no lo hacía. Y un poco... Pero a Pemex lo han desmantelado. Esto es, en 2016, por ejemplo, se aprovecharon, se utilizaron más o menos el 50% de la capacidad de nuestras refinerías. En 2017, premeditadamente se bajó al 30%, cuando podía por lo menos haberse aprovechado el 50%. Entonces, hace falta aumentar la capacidad de refinación. Tenemos un enorme riesgo de inseguridad energética. De inseguridades, de riesgos de seguridad energética y de seguridad nacional. Estamos importanndo más del 70% de nuestros combustibles y tenemos una balanza comercial petrolera totalmente negativa. Entonces estamos exportando más o menos 20 y tantos mil millones de dólares y estamos importando 40 y tantos mil. Entonces tenemos una diferencia de 18 mil millones de dólares negativa, cuando es un absurdo porque primero tendríamos que asegurar por seguridad, ya más allá de las balanzas comerciales, por seguridad, pues el poder tener una producción propia. Además de que la nueva legislación petrolera permite a los que tienen licencias, que pueden disponer del 100% del petróleo que obtengan, o a quienes se asocian con el Estado mexicano en X proporción, que esa proporción del petróleo que les corresponde la puedan enviar a donde les convenga. Esto es, no hay obligación. Aunque hubiese aquí señales de desabasto, si a ellos les conviene porque el precio así lo marca o porque hay necesidades y pagan mejor en otro lado, pues se va a otro lado. El año que viene Estados Unidos ya va a tener independencia energética, se va a convertir en el principal jugador energético. Mucho tiene que ver con la parte de gas. Y ha sido algo donde usted ha sido muy claro en todos sus discursos de aprovechar al máximo el potencial de gas que tiene México. Tenemos que evitar que el gas se siga quemando en muchos campos petroleros, captarlo, aprovecharlo y aprovechar ese gas también para impulsar principalmente petroquímica, no solo servicios domésticos, sino también petroquímica, porque es base fundamental de muchos productos petroquímicos. Ahí quiero un poquito entender cuáles son como dos propuestas, ¿no?, de este proyecto. O sea, necesitamos una nueva, digamos, una nueva guía de cómo manejar o política energética, ¿no? ¿Cuáles son dos cosas que son claves y que ustedes están proponiendo? O sea, esas dos palomeos que necesitamos. Bueno, como le digo, una nueva política petrolera que no requiere de reformas de ley, un mejor manejo de las reservas, más exploración y tener reservas para más años, iría impulso a la petroquímica, iría construcción de capacidad de refinación, iría el impulso a las energías limpias, al transporte limpio, al uso de vehículos
no solo híbridos, sino eléctricos, o que utilicen electricidad de hidrógeno, que ya están desarrollados en muchas partes. La necesidad como digo, de las energías limpias en muchas partes del país para usos desde industriales o de grandes consumidores hasta usos domésticos, calentadores de agua, estufas que utilicen calor del sol, etcétera. Entonces eso es lo que hace falta, y yo insisto en la reversión de las reformas constitucionales para que el Estado tenga instrumentos para manejar una política. De los candidatos que han hablado, en cierta manera, del tema energético, sin duda Andrés Manuel López Obrador ha sido el que ha dicho hay que volver a construir más refinerías, hay que tener independencia energética. ¿Se han juntado ustedes con él? ¿Están acercando esta propuesta al equipo Morena? No, nosotros estamos poniendo a disposición nuestra propuesta de todo el mundo. Pero yo lo que he visto, por ejemplo, en la plataforma que registró la coalición donde está Morena, el Partido Encuentro Social y el PT, en el INE, ante la autoridad electoral, pues no se habla más que de las refinerías. No se habla del cambio de política. No se habla del cambio de política, no se habla de la reversión de las reformas constitucionales. ¿Pero eso le serviría a ustedes? ¿Sería una parte interesante de su proyecto? Pues es una parte interesante, pero muy escasa. En las propuestas de las otras coaliciones, de la coalición donde está el PRD, el PAN, pues se habla de la necesidad de cuidar la seguridad energética. Pero no se dice cómo. En otras propuestas, la del Partido Verde, pues se habla de las energías limpias, en las cuales estamos totalmente de acuerdo. Tampoco se dice cómo impulsarlas. ¿Qué viabilidad ven en este proyecto, o sea, en esta propuesta que ustedes hacen en particular, con un paquete muy... Miren, no sabemos. Yo espero que primero que lo tomen algunos de los que están contendiendo electoralmente, que lo tomen no solo quienes contienden por la presidencia de la República, sino quienes están buscando llegar a cargos legislativos. Cuando fue la expropiación petrolera hace 80 años, no, estoy revelando la edad, pero usted tenía 4 años. Sí, voy a cumplir 84 en mayo. El 1 de mayo. Bueno, ¿qué recuerda de ese momento? O sea, ¿cómo lo recuerda el general Lázaro Cárdenas? Recuerdo tengo los recuerdos de un niño de menos de 4 años. Exacto, sí. Pero sí, percibí que había algo estaba pasando fuera, y que algo estaba pasando incluso en la familia. Sí, ese día al día siguiente, porque el anuncio de la expropiación fue, entiendo, a la medianoche o casi a la medianoche, pero al día siguiente hubo fotografías de familia y cosas de ese tipo. Entonces, algo está pasando aquí. Algo está pasando. ¿Cómo cree que se lo contaría a su padre si hoy pudiera hablar con él? Pues yo creo que vería con muchísima preocupación lo que ha pasado, porque han desmantelado una industria que costó al país muchos años para montarla, más allá de que hubo problemas de desvíos, claudicaciones, que el Estado tenía la obligación de haber corregido, estos hechos de corrupción, ineficiencias, etcétera. Bueno, pues ahí el Estado es el que tenía que haber intervenido y no permitido ni el Pemex Gate ni muchas otras cosas que sucedieron con recursos del petróleo. Perfecto, bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias, Regina. Gracias, Bárbara. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en este programa especial por los 80 años de la expropiación petrolera en México. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el miércoles en Milenio Negocios Televisión. Muchas gracias.